El masivo impacto en el uso de las tecnologías en nuestro país, principalmente en el comercio y la industria bancaria, ha originado, obviamente, unos comportamientos ilícitos asociados a las plataformas de Internet. Sobre este tema queremos hablar en este nuevo capítulo de Hablemos de Justicia. La temática a abordar específicamente se llama el phishing. Les quiero presentar a los dos invitados de esta jornada. En primer lugar, al magistrado José Pérez Anker, del Séptimo Tribunal de Justicia de lo Penal de Santiago. Magistrado, nuevamente gracias por estar aquí. Un placer, gracias por la invitación. Y también a Pablo Violier, analista de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales. Pablo, también, bienvenido. Los quiero invitar a ver una nota introductoria y luego conversamos. Perfecto. El phishing es el robo de información confidencial mediante el uso fraudulento de mensajería a través de Internet. El delincuente o phisher usurpa el nombre de una persona o empresa con buena reputación para obtener contraseñas bancarias y de correos electrónicos de sus víctimas. Se ha vuelto recurrente en redes sociales la difusión de mensajes como estos para alertar a clientes y a usuarios de posibles fraudes. En 2014, por ejemplo, los usuarios del Poder Judicial denunciaron la existencia de un correo con su imagen corporativa que aludía a multas impagas y posibles sanciones. Los esfuerzos de prevención buscan disminuir el 97% de personas que aún no sabe cómo reconocer un correo malicioso. La verdad que con toda la información que ya entregan los medios de comunicación, sí, porque por lo general cuando algún banco necesita comunicarse conmigo me llama. Segundo, me llegan muchos correos de Banco Chile, Estado, del Scotiabank, en el cual yo no tengo cuenta, entonces por lo mismo se trata de que ya son estafas. A simple vista no sabría identificar si es verdadero o falso. Más que nada uno se fija que si la información que pide, si se pide datos ya es sospechoso, pero en sí mismo por el solo correo es difícil distinguir si es una institución formal o es un mail fraudulento. Yo estoy acostumbrada a determinados correos, por lo tanto cuando me llega algo extraño yo no los abro. En la actualidad, los delitos por robo de contraseñas bancarias que comprometen altas sumas de dinero en pérdidas para los clientes son investigados por el Ministerio Público como estafas y no como delitos informáticos propiamente tal. Por ahora, el proyecto de ley que tipifica y sanciona los delitos informáticos y deroga la ley 19.223, vigente hace 23 años, se mantiene en su primer trámite constitucional. Bueno, invitados, incluso nos pasó a nosotros. Veíamos la nota hace un par de años, se enviaban correos a nombre del Poder Judicial con la solicitud de ingresar datos privados asociados a los root y cuentas de las personas. Por lo tanto, partimos por casa también como víctimas de esto. Pablo, quiero partir contigo. El origen del phishing, ¿cómo se entiende esta solicitud de ingreso de claves personales para luego, me imagino, robar el dinero de las cuentas, claramente? Sí, bueno, como bien establecida la nota, el phishing es efectivamente una conducta antijurídica de fraude, de engaño, en donde el phisher es la persona que incurre en esta conducta a través del uso de grandes bases de datos. Lo que hace es que le envía correos falsos o plataformas falsas que son construidas y que lo que buscan es aparentar y demostrar una fachada de legitimidad con el fin de, engañando al receptor de esta plataforma o de este engaño, lograr que esa persona le entregue determinada información. Por regla general son usuarios y contraseñas. Entonces se traduce en que las personas reciben en su correo electrónico notificaciones o mensajes en donde dicen, mira, hubo un error en el banco y todos los usuarios tienen que cambiar su clave. Por tanto, tú ingresas a este enlace, pon tu usuario y tu contraseña para que puedas cambiar tu contraseña y estés seguro, etcétera, etcétera. Entonces las personas, como efectivamente esto entrega una apariencia de legitimidad porque las páginas están muy bien construidas y son completamente equivalentes a las páginas originales, bueno, suelen entregar estos datos. Le pasó a un montón de celebridades en Estados Unidos hasta hace poco, que significó la filtración de un montón de sus bases de datos, de sus imágenes. Y es un delito que se ha ido masificando en los últimos años. Y como bien dice la nota también, la aplicación de la ley ha sido conflictiva hasta cierto punto. Magistrado, ¿por qué conflictiva? Me imagino como la mayoría de las normativas va muy atrasada a los comportamientos. Claro, lo que pasa es que en la actualidad tenemos dos leyes que podrían relacionarse de cierta manera con la parte informática. La ley 20.009,
que regula ciertos delitos con las tarjetas de crédito, pero es específico a las tarjetas de crédito y dice relación, tarjetas bancarias, si usted quiere, el banco de crédito, y la ley 19.223, ya larga data, publicada más de 20 años, que se refiere a otro tipo de delitos informáticos, no esto específico que se llama phishing, de tal forma que el Ministerio Público ha tenido que adecuar la conducta que se emplea a un tipo penal existente. ¿Cuál es la estafa residual? Prevista y sancionada en el artículo 473 del Código Penal. Entonces, ¿por qué? Porque hay una apariencia de veracidad por detrás de estas páginas, dice Pablo, que efectivamente, si uno las ve a simple vista, no es posible muchas veces darse cuenta si está atrás o no de alguna información verdadera. Pero cuando piden información, los bancos, todos los bancos lo dicen, nosotros no les pedimos información en las páginas. Claro. No hay vínculos. Por lo tanto, ahí ya es una forma clara de poder sospechar realmente de la veracidad de la información. Magistrado, ¿tiene asociado a la estafa por el engaño más que por la sustracción de dinero? Por la forma como se hace la distracción del dinero. Porque efectivamente hay un engaño, hay una puesta en escena que obliga a la persona a realizar una actividad que en definitiva implica una disposición de su patrimonio, el cual es apropiado por un tercero. Claro. Magistrado, ¿las penas que tiene el delito de estafa residual? Es mínima, es presidio o relegación menores en su grado mínimo, o sea, de 61 días a 540 días, independiente del monto, y una multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. Y si lo comparamos con los otros nuevos delitos que sí están legalizados, por ejemplo, lo que nos decía usted, las tarjetas de crédito o algún otro similar. No, tampoco, son más o menos similares. No hay una sanción realmente elevada y por eso también el interés o el interés en realizar este tipo de maniobras, sea con las tarjetas bancarias, en términos generales, por medio del skimmer, o ahora que veíamos esta nueva tecnología que se adapta un medio tecnológico en la red de datos que comunica el cajero automático con la base del banco y se recogen no solamente los datos de la tarjeta, sino las claves secretas sin siquiera utilizar una cámara. Entonces, la baja penalidad influye también en que las personas traten de cometer esta conducta, unido al hecho que, generalmente en el phishing los dineros se transfieren de una cuenta corriente a otra, a otra, a otra. Y quienes terminan cayendo son intermediarios absolutamente menores que han facilitado a cambio de una cierta cantidad de dinero sus cuentas corrientes o una cuenta RUT o cualquier otro tipo de cuenta de la cual se pueda distraer el dinero de la víctima, depositarlo transitoriamente en una cuenta y luego de ella ya se hace absolutamente imposible seguir el rastro, perdiéndose ya definitivamente la posibilidad de recuperar el dinero. Entonces, hay un alcance importante que hacer, que es distinguir entre los delitos informáticos propiamente tal de los delitos cometidos por medios informáticos. Entonces, exactamente. Como bien decía el magistrado, en el fondo, en la ley de delitos informáticos propiamente tal, el bien jurídico protegido es la pureza, calidad e idoneidad de los datos y, por tanto, las conductas sancionadas son el espionaje informático, el sabotaje informático, la interceptación de datos informáticos y la difusión de bases de datos. Pero en el delito de phishing nosotros nos encontramos ante un delito tradicional, solo que se comete a través de medios informáticos. Y es de carácter patrimonial. Y es de carácter patrimonial, sí. Entonces, por tanto, efectivamente estaríamos ante una estafa, que es un delito que tiene cientos de años, pero que se comete a través de un medio informático. Y por tanto, es importante no confundir esos dos elementos. Porque, por ejemplo, se alude mucho que la ley de delitos informáticos es muy antigua, pero la verdad es que, por ejemplo, el convenio de Budapest no tipifica el phishing propiamente tal.
tipifica el fraude informático, que es una figura distinta, que tampoco sería aplicable a la conducta del phishing. Entonces, más que, en el fondo, modificar nuestra ley de delitos informáticos para tipificar el phishing, lo que hay que hacer es adecuar la figura para poder darle la flexibilidad necesaria para poder sancionar esta conducta tradicional cometida también de medios informáticos. Y lo otro que a mí me gustaría también comentar es que esto no es un asunto solo de técnica jurídica o de persecución penal. Aquí hay otros elementos que son relativos a la ciberseguridad que tienen que ver en cómo evitar estas conductas. O sea, este fenómeno nosotros no lo vamos a combatir solo con más persecución penal, aumentando las penas, sino que también tiene que ver con otros temas. Por ejemplo, la protección que se le entrega a las bases de datos. Sí, magistrado, usted nos hablaba de que al final terminan cayendo intermediarios, ¿cierto?, dentro de una cadena muy larga. Pero este delito se realiza con una base, le pregunto a los dos también, una base en el extranjero, una base en Chile. ¿Quién debería ser el responsable final de este comportamiento? A ver, yo creo que hay organizaciones que son algunas internacionales, que el rastro del dinero se pierde acá en Chile. Y también, o sea, nosotros no es una exclusividad de otros países. Nosotros también tenemos nuestras propias personas nacionales congéneres que se dedican a esto, porque es algo muy lucrativo. O sea, de una forma tranquila, segura, uno sale por el nombre, phishing, a pescar a personas desapercibidas que no se han preocupado realmente, que creen de buena fe estar accediendo realmente a una información importante para ellos. Por lo tanto, el estafador está a resguardo, no está dando la cara. Hay toda una puesta en escena que lo protege y tiene listas las redes atrás para, una vez haciéndose del dinero, poder transferirlo. Por lo tanto, no es único de extranjeros, o sea, también se da acá en Chile y por algo pueden acceder también a bases de datos de bancos nacionales. Hay un elemento de territorialidad involucrado, es decir, como bien decía magistrado aquí, hay una serie de entidades involucradas y esas entidades involucradas no necesariamente tienen que estar ubicadas en el territorio, jurisdiccionalmente en Chile. Así es. Entonces, por tanto, aquí participa la persona que, en el fondo, arma la base de datos, la persona que encuentra a quien compra la base de datos, la persona que hace la transacción de la base de datos. Luego la persona que arma la plataforma y vende la plataforma para utilizarla, y luego está la persona que envía esos correos. Y luego, de vuelta, la cadena es igual de larga en el sentido de cómo lograr que esos fondos vuelvan a todos aquellos que participaron dentro de esa cadena. Y algunos de esos participantes van a estar en Chile y otros de esos participantes no van a estar en Chile. Y aplicar un fondo de persecución penal desde Chile a esos participantes es complejo, a pesar de que el Código Orgánico de Tribunales en el artículo 6 se arroga... Claro. Está esa posibilidad, efectivamente. Como son delitos cometidos en contra de nacionales. Y es por eso que el Convenio de Budapest, que su ratificación se está tramitando en el Congreso. De hecho, yo esta semana participé en la Comisión de Relaciones Exteriores dándonos los comentarios que nosotros teníamos como derechos digitales respecto de su aprobación. Tiene apartados bien importantes justamente relacionados con el aspecto procesal, de intercambio de información y de cooperación entre las policías para hacer más expedito el intercambio de antecedentes y de persecución penal. Antes de pasar a lo que está sucediendo en el Congreso con posibilidades de nuevas normativas, los quiero invitar a conocer algunos datos claves asociados a este delito para seguir dialogando. Durante 2015, el phishing generó una pérdida de 500.000 millones de dólares a nivel mundial. En América Latina existen 100.000 sitios y plataformas creadas para robar información confidencial de las personas. 40% de ellas opera en Chile. 2 de cada 10 chilenos fueron víctimas de una estafa informática en 2015. 500.000 millones de dólares de pérdida a nivel mundial y también cerca de 100.000 sitios y plataformas creadas para robar. No me cabe en la cabeza, se lo pregunto a ustedes cómo funciona, ¿cierto?, el sistema, pero que solo yo pierda, o sea, yo solo he estafado y no la industria bancaria sea responsable, no los sistemas de seguridad, no la protección de derechos personales asociados a la base de datos. O sea, quiero preguntarle principalmente a Pablo, después al magistrado, ¿paga Moyo solamente o no? ¿Quién debería hacerse responsable también de la seguridad de mi patrimonio y también de los datos? Bueno, y la pregunta es, en el fondo, ¿responsable civil o penalmente? Claro, penalmente siempre es responsable aquella persona que comete el fraude o estafa.
Civilmente, bueno, eventualmente si uno contratara algún sistema de seguridad informática, bueno, dependiendo de cómo esté redactado ese contrato, Sí. uno podría llegar a decir, pero la verdad es que en particular en el delito de phishing, como por definición siempre está involucrado la entrega voluntaria de información, la verdad es que sería muy difícil poder probar porque como yo mismo estoy entregando voluntariamente la información a un tercero, que en el fondo que haya un tercero que sea responsable por esa conducta. Yo creo que, como te decía anteriormente, combatir este delito no pasa por combatir los casos específicos, sino por atacar las circunstancias en que permiten que esto sea un fenómeno masificado. Entonces, por ejemplo, Así es. la mayoría de las veces en el phishing lo que se utilizan son acortadores de URL, que es que tú agarras un enlace y lo pones en un formato acortado. ¿Cuál es el problema con eso? Que la persona que va a hacer clic en el enlace no puede ver directamente la claro. dirección y por tanto uno simplemente hace clic y con uno ya haciendo clic ya te fuiste al enlace malicioso, etcétera, etcétera. Sin embargo, la utilización de acortadores de URL es algo completamente masificado. Lo utilizan las cuentas de Twitter del gobierno, Todo. etcétera, etcétera, y no existe una noción de que efectivamente es una práctica que hay que combatir. Magistrado, Pablo hablaba de lo penal y de lo civil. ¿Se nos pudiera graficar un poquito las diferencias? Efectivamente, lo que pasa, encontrar a la víctima? lo que estábamos conversando, desde el punto de vista penal, responde el autor, el cómplice y el encubridor, que en esta larga cadena que hemos estado conversando, desde las personas que inicialmente confecciona la base de datos hasta la última persona que en definitiva se hace materialmente con el dinero y después paga a su red, debe responder por los delitos que se han cometido acá y si se puede llegar a establecer que esto pasó, qué sé yo, no voy a nombrar ningún país, pero un país X. Sí, claro. Y se puede pedir eventualmente la extradición de esa persona, lo que no sería posible por las bajas penas. Estamos hablando de penas de 61 días, 540 días, más una multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales, como hablamos, entonces no va a prosperar ninguna extradición, aunque pudiéramos llegar a determinar, tal vez, por medio de esta cooperación internacional, sí se puede dar los antecedentes y sí se debiera, por parte del Ministerio Público, estar relacionado de una forma directa con las distintas organizaciones de otros países, organizaciones investigativas, otras fiscalías o policía, para dar los antecedentes, cosa que en esos mismos países de origen, donde se está generando, está el cerebro inductor de todas estas conductas, caso no sea acá en Chile, pueda llegar a ser sancionado penalmente. Y desde el punto de vista civil es diferente porque ahí es la persona, la víctima, quien va a tratar de accionar en contra generalmente del banco. Si tengo yo un seguro, yo soy víctima del delito de phishing, y yo tengo un seguro, bueno, yo digo, hablo con el seguro, doy los antecedentes, el seguro averiguará, estará el liquidador, investigará y después, esperamos, reembolsará los dineros. Pero si no, también ahí uno puede litigar mediante los procedimientos respectivos en contra de la empresa aseguradora. Y si uno no tiene, eso va a tener que litigar directamente en contra del banco, porque, como decía Pablo, acá de por sí es difícil acreditarlo porque hay una actitud voluntaria, aunque engañada, mediante engaño, de dar todos los antecedentes del root, número de cuenta y principalmente lo que es la clave secreta. Entonces, ese es un tema que es de acreditación. Si la persona, la víctima, puede llegar a acreditarlo en la sede civil respectiva, le va a ir bien. Pero es un tema de prueba. Absolutamente. Pablo nos hablaba de normativas internacionales, ¿cierto? Algo nos adelantaste asociado a básicamente la interconexión entre policías, parece. ¿Cómo apuntan las convenciones internacionales sobre estos delitos y qué tan adelante van? No necesariamente son tan perfectas, claramente. Sí, bueno, la verdad es que efectivamente la legislación chilena es bastante antigua y hay distintos procesos de modificación a esa legislación tramitándose en el Congreso hoy. Básicamente son dos proyectos. Un proyecto del cual nosotros somos sumamente críticos es un proyecto que busca actualizar la normatividad actual, sin embargo, a nuestro parecer lo hace de una lógica punitiva, con una técnica legislativa bastante pobre. Para dar un par de ejemplos, por ejemplo, establece dentro del listado de agravantes de todo tipo de delitos el haberlo cometido a través de un medio informático. Los agravantes tienen que ver con la lesividad de la conducta y no con el medio en que son cometidos.
Y paradójicamente, si uno siguiera esa lógica, cualquier delito informático sería por definición, o sea, vendría por defecto agravado, porque un delito informático siempre tiene que ser cometido por medios informáticos. Yo creo que aquí el magistrado se debe estar horrorizando de... Sí, porque esa situación va directamente en contra de lo que dispone puede ir eventualmente, dependiendo de cómo quede redactado, directamente en contra de lo que dispone el artículo 63 del Código Penal, que establece que no se consideran circunstancias agravantes aquellas que son inherentes a la comisión misma del delito. Por lo tanto, no puede ser que un delito informático esté agravado por el hecho de ser cometido por un medio informático. Al mismo tiempo, por ejemplo, extiende el almacenamiento de metadatos, que para nosotros es un asunto que tiene que ver con el derecho a la privacidad y con derechos fundamentales, de 1 año a 20 años, que es completamente desproporcionado respecto de la legislación comparada. Y otro proceso es el que se está realizando a propósito de la ratificación del convenio de ciberdelincuencia de la Unión Europea, que es el llamado convenio de Budapest, en donde efectivamente nosotros vemos una oportunidad para actualizar la ley de delitos informáticos y sus distintas carencias. Por ejemplo, con el magistrado hablamos antes de la entrevista de que en la legislación comparada se exige como requisito para la comisión de un delito informático la superación de algún tipo de barrera. Y nosotros somos muy críticos de la amplitud en la cual están redactados los distintos delitos y cómo, por ejemplo, en el delito de acceso solo se exige que el acceso a un sistema de tratamiento informático sea de forma indebida y no maliciosa. Hay muchas razones por las cuales yo puedo acceder a un sistema de tratamiento informático y no todas ellas tienen que estar necesariamente sancionadas. Y el convenio, nosotros vemos que en su parte sustantiva es bastante positivo, otorgando flexibilidad a los distintos países. Se tipifica el delito de fraude informático, que es el gran debe que tiene la legislación actual. Y por otro lado, nosotros en la tramitación fuimos a la Comisión de Relaciones Exteriores y básicamente el único bemol que nosotros teníamos era que esta convención viene un poco de la tradición anglosajona. Y por tanto el énfasis está siempre puesto en lo expedito que tenía que hacer la transferencia de información, el intercambio de expedientes, el hecho de que tenía que haber un punto de contacto disponible a las 24 horas, etcétera, etcétera. Pero sin embargo no menciona explícitamente, porque está basado un poco en el sistema anglosajón, los requisitos que sí están actualmente vigentes en nuestra legislación. Por ejemplo, para la interceptación de comunicaciones privadas, que podría aplicarse a las comunicaciones a través de medios informáticos, por ejemplo, que exista siempre una autorización judicial previa y que ese tipo de diligencias solamente pueden estar vigentes por 60 días. Sin embargo, la Convención de Budapest tampoco excluye ese tipo de medidas y de requisitos y garantías en el procedimiento penal y por tanto nuestra postura en la tramitación legislativa fue que al momento de implementarse el Convenio de Budapest no se restringiera ni se eliminara ningún tipo de requisito ni garantía al interior del procedimiento penal. Sí, magistrado, ¿cómo se podrían vulnerar las garantías dentro de este proceso? En la actualidad hay una serie de acciones que las entidades persecutoras tienen que solicitar autorización de los jueces de garantía para hacerlo. Efectivamente, el Ministerio Público no es que pueda llegar y dentro de pedirle a las policías, definitivamente, quienes son quienes realizan las interceptaciones, así como pueden ser las interceptaciones telefónicas, ingresar a las bases de datos o ingresar a un sistema informático para poder obtener la información. Aquello necesariamente, y en la actualidad si se diera esa necesidad, tiene que ser solicitado en audiencia por el fiscal al juez de garantía, quien tendrá que escuchar los antecedentes, tendrá que fundamentarlo para luego de aquello, y resguardando siempre los intereses de los involucrados, poder acceder. Perfecto. Este es un programa que es ciudadano, que busca educar. Salimos a la calle y quiero que respondamos en conjunto la siguiente pregunta. Vamos a ver la primera pregunta ciudadana. Si me roban 10.000 pesos de mi cuenta corriente, ¿esto se puede denunciar o existe algún monto mínimo para denunciar que se considera estafa? ¿Qué considera estafa y cómo puede denunciar la persona que a él le sustrajeron 10.000 pesos de su cuenta, o menos puede ser incluso? Efectivamente, bueno, suponiendo que fue mediante este sistema de phishing, caemos dentro de lo que es el artículo 473 del Código Penal, lo que conversábamos hace unos minutos, claro, que no contempla un monto mínimo.
El tema va a ser, por 10.000 pesos como se consulta, ejemplo, claro. sí, efectivamente Posible. puede. ¿Por qué? Esto está relacionado con las faltas, con el título de las faltas que contempla el Código Penal, que en el numeral 19 del artículo 494 del Código Penal señala ciertos montos mínimos. Cuando algunas estafas son inferiores a una unidad tributaria mensual, se configura una falta, la falta de estafa. Pero en este caso no está comprendido el artículo 473 en aquellas faltas. Por lo tanto, por exclusión, sí podría ser perseguido penalmente aquel ilícito. Con una sanción aún menor que... No, va a ser la sanción mínima, pero ahí va a ser, hay un principio De proporcionalidad. de proporcionalidad entre el daño, la lesividad de la conducta y la necesidad de investigación. Claro, el costo al Estado de investigarlo. Así es. Sí, claro, no son para. Vamos a ver la segunda pregunta ciudadana. Una pregunta, si yo tengo instalado un programa en mi computador para resguardar mi información por un robo, un fraude o ese tipo de cosas, y así todo, sufro un fraude, una estafa, un robo, ¿yo puedo demandar a la empresa que me está prestando este servicio de seguridad? Pablo, ¿algo hablaba usted de eso al respecto? O sea, parece que ahí Sí. uno podría encontrarse responsable dentro Estamos de nuevo de esta saliendo casa, del claro. mundo penal y entrando de nuevo al mundo civil. En Claro. el mundo penal son muy excepcionales las circunstancias en las cuales se pueden ser penalmente responsable una entidad jurídica. Por tanto, estamos en el mundo civil y lo conversamos un poquito anteriormente. Es decir, en el delito de phishing sería muy difícil. Porque, como decíamos, por definición eso involucra un actuar positivo por parte del afectado, en donde el afectado Yo mismo ingresé mis datos, voluntariamente finalmente. entrega, aunque esté engañado, efectivamente entrega a su usuario, su contraseña y sus datos. Por lo tanto, si yo tengo contratado un servicio de seguridad informática, habría que diferenciar si la obligación a la cual ellos se comprometen es de resultado, es decir, ellos se comprometen a un medios. resultado particular, o es de medios. Sin embargo, con esta característica de que en el fondo es el afectado mismo el que está entregando su información, sería muy difícil probar la responsabilidad del que presta el servicio y por tanto que esta persona tuviese que resarcir los daños. Distinto es, por ejemplo, si estamos hablando de un antivirus que se compromete a una obligación de resultado y te asegura que instalando ese antivirus tú quedas resguardado de cualquier tipo de infección. En ese momento, si por ejemplo algún tipo de malware o virus infectara tu computador y esta persona efectivamente se comprometieron a eso, uno ya podría decir que hubo una infracción al contrato que tuviesen y uno podría pedir una indemnización de perjuicios o algo por el estilo. Claro, y en el primer caso que señalábamos, o sea, habría que ver los términos como está redactado el contrato, porque efectivamente es muy importante si es una obligación de resultado o es una obligación de medio. Entonces, si efectivamente el contrato, y por eso la importancia y muchas veces de estos contratos de adhesión, que uno simplemente marca, acepta, y uno sabe que tiene que aceptar obligatoriamente. Se están resguardando muchas veces todos los eventuales perjuicios que un cliente pueda verse afectado. Exacto. Para terminar, dos preguntas muy breves. Magistrado, no le quiero preguntar estadística, pero sí, dentro de su trabajo normal, ¿llegan estos casos a un juicio oral o no? Según su experiencia. No, los pocos casos que se consiguen determinar responsabilidades penales terminan en sede de garantía por la baja penalidad. Perfecto. Y Pablo, su ONG, Derechos Digitales, ¿cierto? Es una entidad activista asociada a los derechos del ser humano, sobre la informática, ¿cierto? ¿Hacia dónde debería pensar el ciudadano que deberían tener este tipo de derechos que ya son de tercera o cuarta generación incluso? Sí, mira, básicamente nosotros velamos por los derechos fundamentales por regla general. Claro. El asunto es que nosotros creemos que hay una especie de noción de que el ciberespacio es un mundo distinto, un mundo sin leyes, una especie de lejano oeste, y la realidad es que el ciberespacio es una extensión de nuestra interacción del día a día. Es decir, si nosotros conversamos por WhatsApp con nuestros conocidos, si nosotros mandamos correo, es simplemente otra forma de comunicarse. Y así como nadie pone en duda que se requiere una autorización judicial para abrir una carta, sí se pone en duda cuando se trata de comunicaciones a través del ciberespacio. Y a eso a nosotros nos parece que el estándar de protección de los derechos fundamentales tiene que ser el mismo, el que se produce en el día a día y en las comunicaciones análogas,
que aquellas que se realizan en el ciberespacio. Y eso por lo cual nosotros abogamos y por lo cual nosotros hacemos activismo, básicamente. Muy bien. Les quiero agradecer a los dos la posibilidad de contar con su experiencia y sus opiniones al respecto. Agradecemos a José Pérez, magistrado del Poder Judicial, específicamente del Séptimo Tribunal Oral Penal, y también Pablo Piulé, analista de la ONG Derechos Digitales. Muchas gracias y nos reencontramos nosotros en un próximo capítulo de Hablemos de Justicia. Hasta pronto.